Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Alberto Fonseca. Roberto Mercadillo, qué gusto verte. Estamos probando todavía los micrófonos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos por allá? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, cuando lo mencionaste, los primeros 5 segundos lo empecé a pensar y después fue como una epifanía porque es un tema que seguramente va a ser desconocido para la mayoría de la gente que nos vea, que se acerque a nuestro canal o a las redes, porque es un término bastante novedoso. No con ello decir que es una experiencia nueva, me parece que es una experiencia que llevamos viviendo, llevamos experimentando, pues no sé cuánto, pero de manera intensa a nivel mundial, yo creo que los últimos 50 años, seguramente desde la conquista, la colonia, desde la expansión de los imperios, del Imperio Británico, de los imperios europeos, se comenzó a sentir algo así. O desde antes, con el Imperio Mongol. O desde antes, sí, exacto. Con cualquier imperio, cualquier intromisión que implique un cambio constante. Nos estamos refiriendo, claro, es nuevo el nombre. Es nuevo el nombre. Quizá va a ser nuevo en cómo nombramos a esto que sentimos, pero quizá estamos familiarizados con esa suerte de nostalgia, tristeza, confusión que sucede cuando los espacios donde crecimos, los espacios en los que nos encariñamos, en los que jugamos, cambiaron. El parque en el que nos vamos a la resbaladilla ya no está. El bosque en el que crecí, o el bosque en el que creció mis padres, mis abuelos, esos espacios naturales, esas comunidades, ¿no? Esos pueblos. La tienda donde compraba mi Carlos V con Doña Catita ya no existe. Ahora es un Oxxo que es a lo que le llamo un no lugar, porque es un lugar que está en todos lados. Es una especie de no lugar. Sí. Estás en un Oxxo y estás en un lugar que es igual en todos lados. Sí. Entonces, ese sentimiento de estar en un no lugar y en un lugar que con el cual ya no te identificas o ya no te dice eso que antes te decía, es de lo que vamos a hablar hoy. Y tiene un nombre muy particular. Y el nombre es Solastalgia. 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 ¿De dónde proviene el nombre? Pues tiene que ver con dolor, ¿no? El algia, el dolor, también con la soledad, también con la nostalgia. Es una mezcla en realidad de conceptos, porque cuando comenzaron cuando Albrecht, ¿no? Haciendo estos análisis de lo que la gente que trabajaba en las zonas mineras en Gran Bretaña decían sentir, ese extrañamiento, esa nostalgia por un lugar que sigue estando, en el que siguen estando ellos, y no sabía cómo nombrarlo. Porque era nostalgia, pero no solamente. Sentimos nostalgia cuando estamos lejos de un espacio, de un lugar. Cuando es al revés, cuando tú te separas, tú te vas de ese lugar donde creciste, ese lugar que considerabas tu hogar. La solastalgia lo que implica es que tú te mantienes en ese lugar que en algún momento consideraste tu hogar, tu barrio, tu comunidad, pero que a través de cambios climáticos, cambios urbanísticos, cambios sociales, ya es otro. Y entonces se siente esta angustia, esta experiencia emocional aflictiva de ya no encontrarte en ese lugar donde antes te encontrabas. Sigues estando físicamente ahí. Sí, y duele. Yo recuerdo la última vez que fui a Krill, a este pueblo maderero enclavado en la Sierra Tarahumara, que fue hace más o menos año y medio, y me encontré con un Krill totalmente diferente al que yo conocía 10 años antes, ¿no? De hecho, recuerdo que tenía que escribir un proyecto y fui, estaba en Chihuahua y dije, me voy a ir a Krill a escribir, voy a ir una semana a refugiarme del mundo en Krill. Y pues no, el mundo había llegado el desarrollismo había llegado de manera muy brutal a Krill en esos 10 años. Y sentí una nostalgia por ese espacio en el que me encontraba, muy grande.
Sí, Krill fue importante para mí en su momento, pero había ido 2 veces en mi vida, 3. Pero imagínate vivir ahí y ver cómo ese lugar está cambiando frente a tus ojos. Sí. Y que no puedes hacer nada. O sí. Que ese es otro de los elementos de la solastalgia, ¿no? Como esa impotencia que hay de no poder hacer nada o hacer muy poco para detener esos cambios tan abruptos que se están dando. Y que, bueno, el término se acuña en referencia a los cambios climáticos, ¿no? Que fueron consecuencia de la industria minera. Pero yo me pregunto, y quizá lo hablaremos después, pero ¿no es algo a lo que la humanidad se ha enfrentado desde que comenzó a ser sedentaria, desde que comenzaron las expansiones? Desde que comenzó el expansionismo hace algunos miles de años, todos los imperios implicaban el cambio de los lugares a donde llegaban. Uh-huh. Y la gente tenía que enfrentarse a esos cambios de manera muy rápida. Claro. Desde que las civilizaciones, o desde que se crearon civilizaciones que comenzaron a asentarse y dejaron de ser nómadas, recolectores, se empezó a generar un vínculo con el lugar, con el espacio físico que habitaba. Y dado ese apego, ese vínculo que se da con el lugar, pues cualquier cambio que implique, ya sea en mi condición como persona que me mueva, o que esté cambiando ese lugar en el que estoy, ya desde ahí comenzó a haber esta solastalgia. Pero a mí me parece muy contradictoria. No sé si contradictoria sea la palabra, pero la mayor parte del tiempo la humanidad ha sido nómada. La mayor parte del tiempo hemos estado moviéndonos y viendo cómo nuestros paisajes y los hogares, los lugares donde nos asentamos cambian. Uh-huh. Y cuando encontramos en dónde asentarnos, parece que esta capacidad de poder vivir en un mundo cambiante ahora nos afecta, ¿no? ¿Por qué pasará eso? Y de qué habría que, desde qué lugar y desde cuál ojo tendríamos que ver estos cambios para que esto que sintamos no lo vivamos como sufrimiento, sino quizá como el indicador de otra forma en la que tenemos que relacionarnos con el mundo. Y no sé si con la meditación nos vas a llevar con esta primera meditación nos vas a llevar a situarnos a esa forma de ver. Pues, ¿con qué ojo nos vas a prestar ahora? A ver, vamos a la meditación. Que no sea el de Horus. ¿Cómo se llama el Señor de los Anillos? Tampoco el de iba a decir Voldemort, pero no tiene nada que ver. El de Sauron. ¿El de quién ibas a decir? El de Voldemort, pero no tiene nada que ver. Sí, pero no. Igual tiene ojos, ¿no? Bueno, sí, pero no es el ojo de... No, ok. Bueno, vamos a meditar. Gracias, Alberto. Aunque hoy escuché diferente tu gong. Es que hoy vino otro. Insertar aquí, ya nos exhibiste. Y yo así yo buscando. ¿Fue digital? ¿En serio? ¡Demonios! La solastalgia. Ya no es lo que solía ser. Con razón mi oído se sintió nostálgico. Pienso que esa meditación que nos guiaste hoy responde varias de las preguntas que hicimos hace rato. Uh-huh. Sí. O no sé si las responde, pero son parte de las preguntas por lo menos, ¿no? Sí. ¿Por qué nos conmueve tanto y por qué extrañamos tanto ese lugar que fue, aunque siga siendo? Pues porque ya no es. Porque el lugar que cambia ya no es. Uh-huh. Nosotros mismos ya no somos eso que se sintió bien en ese momento. Ya somos otra cosa también. Sí. Yo creo que la Plaza de San Fernando, en la Ciudad de México, en el centro histórico, donde mi abuelo solía llevarnos a los nietos pequeñitos a aventar maíz a las palomas.
Y años después, hace como 8 o 10 años, comencé a regresar para trabajar con poblaciones que viven en la calle, justamente en los alrededores de la Plaza de San Fernando. Era la misma plaza, seguramente ha cambiado muy poco de los últimos 40 años, de cuando yo empecé a ir a ahora. Y aún así sentí esta nostalgia de ese lugar que yo conocí cuando era chiquitito. Y que ya no era el mismo, aunque era el mismo. Pero ya no había palomas a quien aventarle maíz, ¿no? Sí había palomas, pero ya no había gente aventándole maíz. Y las palomas se veían más agresivas. Adaptación. Posiblemente. Entonces, cuando nos llamas a situarnos ahí y a evocar los olores, los colores, es decir, situarnos ahí no solamente desde la abstracción, sino intentando llevar nuestro cuerpo, nuestra sensorialidad a ese lugar, a ese momento, el recuerdo comienza a sentirse en el cuerpo. Y cuando la sensorialidad comienza, pues no solamente se sitúa en ese momento, se sitúa con todo lo que le echa a andar. Afectos, palabras, música, imágenes de personas. Entonces, cuando extrañamos ese lugar, no solo extrañamos el lugar, extrañamos todas las redes, todas las asociaciones que hemos creado a ese espacio, ¿no? Y eso es lo que extrañamos. Es que creo que cuando pensamos en un espacio, dejamos de lado el hecho de que en ese espacio físico confluyen nuestras interacciones y confluyen nuestros afectos, y que además se genera una identidad con respecto a ese lugar, porque los lugares también participan de nuestra memoria biográfica. Claro. Y me permiten organizar mi historia, ¿no? Es decir, en esta época, ¿no? A lo mejor no te acuerdas del año, a lo mejor no te acuerdas de cuántos años tenías en particular, pero recuerdas el periodo en el que viviste con tus papás en ese departamento, en la calle tal. Ese otro periodo en el que, como dices, ¿no? Nos compartes. Acudías con tu abuelo y tus primos a esa actividad. Aventarle maíz a las palomas. Aventarle maíz a las palomas. Que no te comían los dedos todavía. Entonces, qué importantes son los lugares que nos permiten organizar nuestra historia. Sí, también me vino a la mente, por ejemplo, la canción de Juan Gabriel, ¿no? O sea, cuando le canta a la otra persona, por eso aún estoy en el lugar de siempre. Ajá. En el mismo lugar y con la misma gente, en la misma ciudad, ¿no? Es un poco evocar hey, sigo aquí. Sí, aunque... aquí sigues tú. Tu identidad sigue aquí. Ajá, aunque el lugar ya no se siente como antes. El lugar ha cambiado. Pues mis seguramente, afectos Ciudad Juárez respecto más. a ese lugar han cambiado. Pues sí, pero justo quizá eso también nos aferramos. No solamente es al cambio del espacio, y del lugar y de los afectos que allí estaban, es al cambio nuestro. A veces quizá no solo extrañamos el espacio o lo que representó para nosotros, sino lo que éramos nosotros en ese entonces. En ese entonces podía ir a echar maíz a las palomas y no me dolían las rodillas, por ejemplo. Es decir, lo que extrañas son tus rodillas. Extraño mis rodillas sin dolor. Es decir, también una parte de nosotros que cambia y que estaba situada ahí y que ya cambió y que ya no es, también la evocamos. Es que ¿no te parece que está entretejida esta memoria de quién era yo en ese lugar? Porque justo creo que algo que la experiencia de la solastalgia nos puede invitar es a no solo preguntarnos quién soy, sino a una pregunta que se me antoja muy poética, y es ¿dónde soy? ¿Dónde soy? ¿Dónde soy? No dónde estoy, sino dónde soy. ¿Dónde soy? No de dónde soy, sino dónde soy. ¿Dónde soy? Soy de ese barrio en el que crecí, con esas interacciones, con esas relaciones, con esa gente que me rodeaba, además de mi familia, como dices, ¿no? El de la tienda, Doña Catita, era la de la tienda. Doña Catita, todas esas relaciones me permitían ser. Y hoy cuando recuerdo, ¿no? Recuerdo esa versión mía en ese lugar.
Por eso creo que es una pregunta interesante desde esta experiencia psicológica de la solastalgia, es ¿dónde soy? Wow. Fíjate que Freddy, uno de los compañeros con los que trabajamos en la calle, ¿no? Y coautor del libro. Coautor del libro Inhala Profundo, Freddy, Sé Valiente. Quien no lo haya leído, por favor, corra a comprarlo y a leerlo. Es un ejemplo muy bello de solastalgia, porque en una frase dice Freddy, yo no soy de la calle, yo soy la calle. Sí. Por eso regresa a la calle. Y es un poco lo que dices, ¿no? ¿Dónde soy? ¿No? Y dice Sabina también, siempre regresamos al lugar que nos hizo feliz. No, nunca hay que volver al lugar que nos hizo feliz. No, más bien hay que volver constantemente, sin dolor, sin el... Ahora, justo estoy pensando, ahora no sé qué tan sana será la nostalgia o qué tanta función tenga. Yo creo que lo es. Más bien creo que hemos aprendido a ver la nostalgia de una forma más bien negativa, pero creo que es un sentimiento que necesariamente nos vincula con eso que fuimos, con eso que fuimos en dónde, ¿no? El cómo, con quién fui. Y es un poco recordar qué somos ahora y qué de eso permanece. Pienso en la teoría del apego al lugar. ¿Y cuáles serían sus bases biológicas? Pues en ese siglo, a principios de este siglo, en la corteza entorrinal del hipocampo, un pedacito muy particular, una capita muy particular de una región cerebral también muy particular, que yo nunca le he visto forma de hipocampo, pero dicen que tiene forma de hipocampo, en el centro del cerebro, una región fundamental para establecer memorias a corto plazo. Ahí encontraron unas llamadas células del lugar, le llamaron. Células del lugar. Okay. Células que solamente responden y se activan cuando se procesan espacios. Espacios. Espacios que responden no al qué es o cómo está, sino dónde estoy. Cuando se responde a la pregunta ¿dónde estoy?, se crea un mapa espacial donde esas células en particular responden, no otras. Y son células que solo responden frente a esta pregunta, no a otras preguntas. Así de importante es para nuestro cerebro y para nuestra cognición establecer el lugar donde nos situamos. Claro, nuestro cerebro trabaja en redes. Esta red de neuronas que se activa y que establece el mapa donde estamos, pues no solo se activa frente a este mapa, ¿no? Cuando hay algún otro elemento que activa la asociación de este mapa, pues se activan y este mapa emerge o se evoca asociado a las voces que lo nombraron, por ejemplo, a las experiencias que yo tuve, a los sustos que pasé ahí, a los apegos que viví, a los dolores que tuve, al dolor o no de rodilla. Todos esos elementos aparecen de tal forma que sí tenemos una parte del cerebro tan importante para nuestra supervivencia, que es establecer el lugar donde estamos, pero una vez establecido, ese lugar se asocia con todo lo demás que nos permite ser que somos, nos permite nuestra identidad individual y colectiva. Porque es difícil pensar un humano que llega a un espacio a crear una red solo. Siempre es en colectivo, y nuestra vida nómada que nos llevó a establecer estos lugares siempre ha sido en colectivo. Entonces, creo que esta función en redes siempre va a desencadenar una experiencia comunitaria, porque siempre ha sido en colectivo. Y la solastalgia por eso no solo va a implicar extrañar el lugar, sino el colectivo, la gente que ese lugar representa también. Claro, porque lo que estoy entendiendo es que estas asociaciones que genera el cerebro a partir de un lugar, pues construyen nuestra identidad, nos permiten establecer un hogar, o la idea de hogar, la idea de una familiaridad con la historia que está representada en ese lugar. Y que cuando entonces se dan estos cambios, ya sea por el cambio climático, como inicia la solastalgia. La solastalgia, también lo podemos mirar a la luz de otros cambios que surgen en los entornos en los que hemos vivido, ¿no? Pienso en la urbanización, o para los chilangos o la gente que vive en ciudades, también procesos como puede ser la gentrificación.
¿no? Sí. Donde el barrio, digo, también desde una experiencia personal, ese barrio donde pasé algunos años, ¿no? Que me brindaba un sentido de identidad, que me brindaba redes de apoyo tal vez. Digo, sí llegué a experimentar el participar de esas redes de apoyo, pero con gente que no era muy cercana, ¿no? Con el señor de la vulcanizadora y su hijo, con el uruguayo que llegó que había llegado a la ciudad y que había montado un restaurancito pequeñito donde servía empanadas y pizzas, la señora de la miscelánea. De la miscelánea. De la miscelánea. Ya ni siquiera existen lugares con esos nombres. Imagínate. y años después, pues es un lugar donde puedes caminar 3 cuadras y ya ni siquiera hablan español. Y puedes llegar a encontrar varios no lugares. Y hay muchos lugares donde, pues, lleno de restaurantes, claro, ¿no? Pero lugares donde... de bistros. De bistros, donde el corazón del dueño ya no está en la cocina, ya no está en las mesas, porque es parte de un corporativo, ¿no? Entonces deja de haber ese sentido de... Voy a citar una frase del Vox Populi que es: mi barrio me respalda. O sea, creo que esa frase de mi barrio me respalda tiene mucho de esto que hablamos de la solastalgia. Sentir que hay un barrio, sentir que hay una red de identidades, de relaciones, de identidades, de historias que están detrás de mí respaldando mi identidad, el quién soy o el dónde soy. Y todo esto va cambiando y sí, te encuentras ya con una experiencia aflictiva de ver ese lugar donde pasaste momentos felices y ya no está, ¿no? Ya no están sus habitantes que estaban, ya no están los negocios locales que estaban, la forma de vida se ha transformado totalmente y eso es una experiencia que pues estamos experimentando acá en la Ciudad de México, ¿no? Y en muchas otras grandes ciudades. Y eso es lo que me parece contradictorio. Mi abuela era costurera y cuando era todavía muy chiquitita, cuando llegó a Ciudad de México, todavía le tocó ver en la zona donde venían las telas, cerca de la Merced en Ciudad de México, todavía algunas calles donde la gente se tenía que mover con lanchita. ¿En serio? 2, 3 callecitas donde todavía pasaban lo que quedaba de lo que alguna vez fueron ríos que atravesaban la zona de la Merced. Y eso fue hace apenas, ¿qué? Pues 100 años, 100 y cacho de años. No tiene tanto tiempo. No sé, imagínate las personas que todavía vivieron la revolución, que no piensa, pero tampoco tiene tanto tiempo. Tiene poco más de 100 años. Bueno, ya hay pocos habitantes de ese entonces. Ajá. Pero los hay. Entonces, en realidad, este sentimiento que ahora parece que es un descubrimiento de este siglo, como si nos estuviéramos enfrentando por primera vez a cambios rápidos, pues es contradictorio porque todo el tiempo nos hemos enfrentado a esos cambios, ¿no? O sea, imaginemos la conquista en 2 meses, el imperio que creíamos tener ya no era, ¿no? Era otra cosa. Las calles eran otra cosa, las calzadas que llegaban al rancho Tenochtitlán eran otra cosa. ¿Cómo lidiamos con eso? Y cuando veo a la humanidad transhumeante, ¿no? Quizá por eso, quizá durante la vida nómada, ese sentimiento se expresaba diferente y tenía capaz que hasta una especie de función, que era podernos vincular con los cambios, con el ambiente, aceptando su cambio, porque no había otra cosa más que aceptar los cambios, porque vivíamos sobre esos cambios, en el flujo de esos cambios. Nos movíamos con las manadas, nos movíamos con los cambios para poder ir situándonos temporalmente en espacios que nos permitieran sobrevivir y luego nos seguíamos moviendo. Nuestro apego era con todo el mundo que íbamos cruzando. No tiene un cerco, no tiene un límite. Y cuando llegamos a establecernos y comenzamos a estabilizarnos y la agricultura y la ganadería y a crear las ciudades, esa misma capacidad de vincularnos con el ambiente sí puso límites. Me vinculo de esta cerca para acá. De aquí para allá ya no me toca. Los cambios que pasen ya no son. Ya no me identifico con ellos.
ya son otro espacio. Mis células del lugar ya no se muestran allá. Mis afectos ya nos cruzan esa barda. Pero no, yo pensaría que esas células del lugar surgieron cuando empezamos a establecernos. No, ya desde antes nos han acompañado, porque todo el tiempo que tenemos que estar haciendo redes, salvo algunos defectuosos como yo, que sí tenemos mal nuestras células del lugar, seguramente. Yo juro que me falta el 40% de ella. Luis dice así. O más. O más del 40%. Está siendo condescendiente. Lo importante de la vida colectiva, alguien que no tiene células del lugar puede sobrevivir tanto que puede llegar al siglo XXI. Para acá. Exacto, es por acá, señor. La importancia de la vida colectiva. Entonces, no, esas han existido desde siempre porque aparte están situadas en una región cerebral muy antigua. Que compartimos con prácticamente todos los mamíferos y con una función muy conservada, que es la memoria y el establecimiento de memoria de corto a largo plazo. Eso nos indica que no es una función de reciente aparición filogenética, es muy antigua, lo cual quiere decir que nos ha acompañado incluso desde antes del nomadismo humano. Seguramente nos acompañó desde la especiación primate, ¿no? O quizá antes. Pero otras especies primates tienden a establecerse en zonas. Bueno, las células del lugar se identificaron en ratas, primero. Bueno, en ratas se han identificado tal cual. No podemos hacer todavía estudios de vivisección fuera en humanos, pero se encontraron en roedores. Lo cual nos indica que es algo mamífero. Cualquier especie que requiera situar, que es casi cualquier animal, ¿no? No sé si haya diferencia entre los mamíferos y algunas otras especies, porque la manera en la que cuidamos a las crías de los mamíferos, que es fundamentalmente el amamantamiento, ¿no? Bueno, es que pienso en las migraciones también de aves. No sé si las de las aves funcionan diferente, lo ignoro. Pero de alguna manera tendrán algún vínculo con ese lugar al que regresan invierno tras invierno. O, claro, como la película del pingüino. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo se llama la película del pingüino, Luis? Es que hay muchas de pingüino, pero... Bueno, es un pingüino... ¿Cuál es la que te refieres? Si me acuerdo cómo siempre te digo. En brasileña. Ajá. Un pingüino de la zona ártica argentina, sí. Que en sus migraciones llega perdido a una playa en Brasil y regresa durante 7 años continuos. ¿Cómo explicar que regresó a esa playa con esa familia si no fuera por una especie de apego a ese lugar? Claro. Un apego que, si la película es fiel a lo que sucedió, pues un apego que se debió al cuidado del señor de la casa. Porque en ese lugar se sintió cuidado, y creo que en la experiencia humana de la solastalgia claro. Viene de que nos sentimos cuidados, de que nos sentimos cuidados en esos lugares con los que, que ahora regresamos, o que más bien ahora vemos y ya no se sienten igual. Porque ya dejo de sentirme cuidado, dejo de sentirme, como decía hace un rato, que mi barrio me respalda. Ya no es el barrio donde yo crecí. Pero si esta capacidad de podernos vincular con el entorno, en un entorno cambiante, y nuestra vida va fluyendo con esos cambios, entonces sí queda quizá la duda de, a lo mejor lo que tenemos que hacer es quitar estas cercas o estos límites que hemos puesto en una creencia de estabilización geográfica. Que las migraciones actuales producidas por muchas cosas, por el mismo cambio climático, por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, por guerras, nos están haciendo ver que el mundo es de todos y que a donde vayas esa solastalgia la podemos sentir, o más bien podemos sentir la nostalgia de abandonar en donde estábamos, pero aún así sentirnos parte, identificarnos de este mundo global. Yo recuerdo los compañeros saharauis cuando estábamos en el desierto, ya situados ellos en sus jaimas, pero provenientes de una cultura beduina, transhumiante. Cuando llegábamos y saludábamos, no solamente es una hola, buenas tardes, era algo así como, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿De dónde vienes? Vengo de tal, ¿cómo es ese lugar? Ah, pues hace mucho calor. ¿De cuál familia vienes? Vengo de... No solamente se daba la información de cómo estabas, sino de dónde venías, con quién venías, de dónde procedías, cuál era tu genealogía, porque eso era la información del cambio. Tú eras
el emisor del cambio de donde venías. Pero pues, es que toda esa información No te había habla límites, de la ¿no? identidad. Exacto. ¿No? O sea, para identificarte bien, dime de dónde vienes, dime de Exactamente. dónde eres. Exacto. Dime dónde eres. Dime Exacto. dónde eres, ¿no? Entonces ahora la pregunta Qué de buena pregunta. ¿quién soy? Tenemos que añadir qué soy, dónde soy, ¿Dónde soy? cómo soy. El cómo ya es demasiado. ¿Dónde soy? ¿No? ¿Dónde soy? Ya vimos que el dónde soy puede responder casi todo. Porque el dónde soy también daría respuesta del qué soy Porque te diría, eres contexto. y ¿no? cómo soy. O sea, dónde soy me remite al contexto, ¿no? Y bueno, yo lo que me quedo pensando es que la solastalgia no es una experiencia negativa. O sea, es una experiencia psicológica como cualquier otra emoción que te informa que algo hay, que algo falta. A mí lo que entonces me estaría informando es que existe un vínculo, existe un afecto que valoro. Y cruzándolo con la impermanencia, entonces la tarea sería reconocer que el cambio... Está en uno. No, que el cambio duele, perdón. que el cambio duele porque estamos vinculados a ese lugar. El cambio duele porque amamos. Y entonces la chamba estaría en encontrar formas más sabias de relacionarnos con eso que amamos, a pesar de que va a cambiar. Y relacionarnos también desde un pasado muy remoto, ¿no? Los nuevos estudios en neurociencias indican claramente que los paisajes nos hacen sentir tranquilos, sí, pero no cualquier paisaje. Los paisajes en los que podemos ver horizonte prolongado. Pero está el elemento de la impermanencia, ¿no? El saber que todo está cambiando, entonces, ¿cómo adaptarnos a ese cambio? Por otro lado, también creo que no se debiera negar el vínculo afectivo que se tiene con eso y que el cambio me duele porque me informa que amo, que tengo la capacidad de amar. Y si tengo la capacidad de amar, tengo la capacidad de cuidar. Y creo que es un poco, o más bien, claro, creo que es eso que ampliamente ha desarrollado una ecofilósofa y budista, Joanna Macy, dentro de este movimiento del ecodharma o del ecobudismo, que lo que hace es una interpretación, yo lo explicaría desde el interser, desde la conciencia de la interdependencia en el ámbito ecológico. O sea, como conectando totalmente la ecología con la interdependencia, reconocernos no como habitantes del planeta, sino como parte del planeta. Como el ambiente fundido con el ambiente. Exacto, o sea, no se puede separar el individuo, la persona, el ser humano, del lugar que habita, ¿no? Están entretejidos y la suerte de uno es la suerte del otro. Entonces, también desde este interser, creo que abre la puerta a una compasión ecológica. Y lo que esta Joanna Macy dice es, si nos dejamos conmover por todos los cambios que está habiendo a nivel ecológico, por la degradación ambiental, por la urbanización, por la explotación de los recursos, si nos dejamos conmover por eso, ese sufrimiento que se genera, transformémoslo en acciones colectivas. Claro, ¿no? la Ella habla solastalgia de esta... sería como una motivación a la acción. Exacto, o sea, en vez de cerrar los ojos, en vez de decir, no, pura impermanencia y puro desapego, no, es esta transformación que está teniendo mi planeta, me duele, me conmueve. Y a ti también te conmueve, y a ti también te conmueve. Hagamos algo, transformemos ese dolor en acciones. Que no sea tomar una pastilla para que no lo sienta. Que no sea tomar una pastilla, no, que sea algo que me permita generar una acción colectiva. Por eso hablar de esta compasión ecológica, ¿no? Donde no solo se trata de compasión hacia mí o hacia otro ser humano o un ser sintiente, pero dejando... El planeta como ser sintiente. Exacto, llevando esta concepción al planeta como un ser sintiente. Entonces, sí, la solastalgia me está diciendo, aquí hay algo. Eso que está ocurriendo te importa.
haz algo. Nos importa. Nos importa, haz algo, ¿no? Me parece que todos los activistas ambientales es lo que han sentido, ¿no? Ver que su ambiente, que su entorno, que el lugar en el que crecieron, esos bosques en los que crecieron, esos pueblos en los que crecieron, están cambiando, Pues ya no existe. están dejando de existir, están degradándose, y entonces desde ese dolor hago algo. ¿Y cómo nos podemos vincular con esa impermanencia? Como dice el Chavo del 8, si hasta la ciruela pasa, ¿por qué no ha de ser que pase el amor? No, ya no tengo nada que decir. Ante esas citas. ¿No recuerdan esa canción? No. Donde cantaba tristemente. Si hasta la ciruela pasa, ¿por qué no ha de ser que pase el amor? Ok. ¿Por qué no ha de ser que pase el planeta? Esa memoria está ocupando espacio para las neuronas de lugar. Por eso siempre soy en colectivo. Creo que esta esperanza activa, esta autora habla de la esperanza activa, ¿no? O sea, tener la esperanza por un cambio, por tener, a diferencia de la solastalgia que tiene esta impotencia de no puedo hacer nada, tener la esperanza de poder hacer algo y empezar a actuar. De hecho, creo que la solastalgia es parte de esta esperanza. Creo que la solastalgia es el desencadenante. Así como la percepción del sufrimiento en otra persona o en otro ser sintiente es lo que desencadena la compasión. Claro. La solastalgia desencadena esta ecocompasión, llamémosle así, ¿no? Sí. Que no solo es compasión hacia el planeta en abstracto, es hacia el planeta con sus habitantes que ya son personas sintientes claramente, o seres sintientes y no son humanos. Y como un ser vivo, ¿no? Un ser vivo. Gaia. ¿Recuerdas la meditación que hicimos en el Instituto de Neurobiologías? No. ¿No? Cuando a los alumnos los puse en la clase de neurociencias. En la clase de neurociencias. Descalzos sobre uno de los jardines. Un reto para ellos quitarse los zapatos y caminar en un jardín. Pero hubo esta instrucción que fue, considera que estás caminando sobre un ser vivo. Uy. Y eso cambió totalmente la forma de estar. Si eso lo mantuviéramos consciente todo el tiempo, nuestra forma de habitar el mundo sería otra. ¿Hay alguna meditación que nos pueda contribuir a eso? Pues podemos meditar otra cosa. Pues entonces, Alberto, la solastalgia, más que incomodidad, nos debe resultar en algo que nos motiva a actuar y a seguirnos preguntando qué espacio, cuál lugar habita todavía dentro de nosotros que nos indica cómo construir esos espacios en los que queremos vivir. Sí, me quedaría con esta idea que la solastalgia es una experiencia psicológica que no tendríamos por qué patologizar, que es totalmente natural y que a mí a la reflexión o a la pregunta abierta que me invita es cómo puedo cuidar aquello que un día cuidó de mí. Es más claro que lo que yo pregunté. Va al mismo lugar. Sí, pero la claridad de la pregunta siempre es más importante para buscar la respuesta. Gracias por corregirla. Okay. ¿Cómo podemos cuidar aquello que nos cuidó? Aplica a lugar. Personas, seres no humanos y planetas. Lugares, barrios, clínicas, comunidades, parques, ¿sí? tiendas, misceláneas. Sí, todo eso. Y en ese lugar nos encontraremos algún día. ¿O no? Por lo pronto nosotros haremos de las tardes contemplativas Por lo pronto nos podemos encontrar en Instagram. Los lugares digitales ahora. Eso sería también algo a conversar. Los espacios digitales. Y las relaciones espacios digitales. Que no requieren células de lugar. Y las relaciones digitales. Pero bueno, será... Besos que no tienen mal aliento. En otro episodio. Por ahora, pues, muchas gracias, Roberto. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis.
Y gracias a ustedes que Solastálgicos. compartieron su tiempo escuchándonos, y recordarles que por ahí el 15 de julio tendremos nuestra sesión presencial, por si quieren venir. Estaremos hablando de cómo cuidar de nosotros cuando cuidamos de otros. Cómo cuidar a los que cuidan, que no es el planeta. Vamos a hablar solamente del caso humano. Del caso humano, vale. Bueno. Adiós. ¿De dónde eres? Recuerden. ¿Dónde eres?